Melissa Watson siempre creyó haber construido una vida sólida y estable. A los 36 años, ocupaba un cargo destacado en una de las mayores agencias de marketing de la ciudad, siendo reconocida por su inteligencia estratégica y su habilidad para anticipar tendencias. Su matrimonio con James, un prometedor analista de inversiones, parecía ser la pieza final de un rompecabezas perfecto. Vivían en una casa espaciosa en un barrio sofisticado, viajaban regularmente a destinos lujosos y compartían una rutina que, a los ojos de cualquiera, era envidiable. Sin embargo, detrás de las apariencias, Melissa comenzaba a percibir pequeñas grietas en esa ilusión de perfección. En los últimos meses, James parecía diferente. Ya no demostraba el mismo entusiasmo al llegar a casa. Sus mensajes de texto se borraban con frecuencia y su excusa de reuniones de última hora se había vuelto demasiado habitual. Lo que antes era una rutina predecible se transformó en un enredo de incógnitas. Melissa, siempre racional, trató de ignorar las sospechas, convenciéndose de que era solo estrés por el trabajo. Pero su intuición, una herramienta que le había ayudado en numerosas ocasiones en su carrera, insistía en decirle que algo estaba profundamente mal. Decidida a entender mejor la situación, Melissa empezó a observar cada detalle del comportamiento de James. Pequeños gestos antes imperceptibles ahora parecían alarmantes. Él evitaba el contacto visual cuando hablaba sobre su día, dejaba el celular boca abajo en la mesa del comedor, y cierta noche, Melissa notó que salía para atender llamadas en el patio, asegurándose de que ella no pudiera oír. La duda comenzó a corroer su paz mental. No quería parecer paranoica, pero la incertidumbre era insoportable. Decidió entonces compartir sus sospechas con Carol, su suegra. Además de ser una mujer perspicaz, Carol era alguien en quien siempre había confiado. Ex-enfermera jubilada, poseía un ojo clínico agudo y una intuición que pocas veces fallaba. Cuando Melissa le reveló sus preocupaciones, esperaba ser tranquilizada, pero en cambio, vio algo sombrío pasar por los ojos de su suegra. Carol respiró hondo antes de hablar. «Hija mía, no quería preocuparte, pero también noté algunas cosas extrañas en el comportamiento de James». Su tono de voz tenía una gravedad inesperada. «La semana pasada, él apareció en mi casa sin avisar y me preguntó si todavía tenía acceso a medicamentos controlados, algo que nunca había hecho antes». Melissa sintió un escalofrío recorrer su espalda. James nunca había mostrado ningún interés por ese tipo de cosas, y la pregunta, surgida de la nada, no tenía sentido. Tratando de controlar el torbellino de pensamientos, ella y Carol decidieron actuar con cautela. Si había algo mal, necesitaban pruebas concretas. A partir de esa noche, madre y nuera se convirtieron en aliadas en una investigación silenciosa, sin saber que estaban a punto de descubrir algo mucho peor de lo que podían imaginar. La noche siguiente, Melissa comenzó a analizar los extractos bancarios de James. Hasta ese momento, nunca se había preocupado por el dinero de su marido, ya que él siempre había tenido total control de sus finanzas. Pero al abrir la aplicación del banco, lo que encontró hizo que su corazón se acelerara. Grandes sumas de dinero estaban siendo transferidas a una cuenta desconocida, y algunas transacciones recientes llamaron aún más su atención. Una joyería cara, reservas en un hotel de lujo y retiros elevados sin explicación. Algo estaba muy mal. ¿Sería una amante? ¿Una deuda secreta? Cada hipótesis parecía peor que la anterior. Con el estómago revuelto, tomó capturas de pantalla y se las envió a Carol. La respuesta de la suegra llegó casi de inmediato. «Necesitamos descubrir a quién le está enviando ese dinero». En los días siguientes, Carol se empeñó en mantener una conducta normal cerca de su hijo, pero en silencio, ella y Melissa iban juntando las piezas del rompecabezas. Melissa notó que James parecía inquieto, cada vez más tenso a su alrededor, como si temiera que ella descubriera algo. Y entonces, surgió una oportunidad. Cierta noche, cuando él salió para otra reunión, Melissa se dirigió a su oficina y comenzó a hurgar en sus cajones. Al fondo de uno de ellos, encontró un sobre marrón con documentos arrugados. Entre facturas y extractos, apareció un nombre varias veces: Rebecca Clark. Ese nombre no significaba nada para ella, pero la frecuencia con la que surgía en los papeles indicaba que aquella mujer era importante, y posiblemente la clave para desentrañar el misterio. Melissa buscó el nombre de Rebecca Clark en Internet, pero no encontró nada relevante. Frustrada, decidió intentar otro método. Tomó el celular de James mientras él dormía y, con las manos temblorosas, buscó el nombre en los contactos. Allí estaba, Rebecca C. Su corazón se aceleró. Al abrir los mensajes, vio una conversación reciente. «¿Está todo listo?», preguntaba Rebecca. «Sí, solo necesito que ella lo tome», respondía James. Melissa sintió como si su cuerpo entero se helara.
Era como si las palabras en la pantalla gritaran una verdad que ella no quería aceptar. Pero, ¿qué exactamente quería que ella tomara? El miedo se transformó en urgencia. Copió los mensajes y se los envió a Carol. Minutos después, la respuesta de la suegra llegó. Esto no es solo una traición, querida. Esto es algo mucho peor. A la mañana siguiente, Carol llegó a la casa de Melissa con un plan. Si él está intentando hacerte ingerir algo, tenemos que descubrir qué es. Pero antes, tenemos que asegurarnos de tener pruebas sólidas. Las dos decidieron instalar discretamente una cámara en la cocina y otra en la oficina de James. Ese mismo día, Melissa llamó al banco y solicitó detalles de las transacciones. Con acceso a los registros, vio que grandes sumas habían sido enviadas a una cuenta a nombre de Rebecca. Aquello ya no era simplemente un caso extramatrimonial. Había dinero involucrado y ahora quedaba descubrir el motivo. La intuición de Carol le decía que James estaba planeando algo grave. Melissa quería creer que todo no era más que un malentendido, pero con cada nuevo hallazgo, la verdad se volvía imposible de ignorar. La noche siguiente, Melissa siguió su rutina como si nada hubiera cambiado. Cuando James llegó a casa, ella estaba en la cocina, cortando verduras para la sopa de tomate, la receta favorita de él y, irónicamente, también de ella. Fingiendo distracción, notó que James la observaba de cerca. «Voy a darme una ducha rápida», dijo, saliendo de la cocina con una expresión tensa. Tan pronto como él desapareció por el pasillo, Melissa y Carol actuaron rápidamente. Mientras la suegra mantenía la puerta entreabierta, vigilando, Melissa tomó la cámara oculta y ajustó el ángulo para asegurarse de capturar cualquier movimiento sospechoso. Luego, volvieron a actuar de forma natural, como si nada estuviera pasando. Algunos minutos después, James regresó, ahora sonriendo. «Esta sopa huele muy bien», comentó, sentándose a la mesa. Carol fingió estar absorta en una revista, pero mantuvo la mirada fija en James. Con cada minuto, él parecía más inquieto. Cuando Melissa salió rápidamente a buscar un mantel, Carol vio algo que le heló la sangre. James sacó un pequeño frasco del bolsillo y, con un movimiento calculado, vertió su contenido en la olla de sopa. El líquido era incoloro y se mezcló con el caldo sin dejar rastro alguno. El corazón de la exenfermera se aceleró. Sabiendo que cualquier reacción inmediata podría alertarlo, mantuvo la expresión neutra y envió un mensaje rápido a Melissa. Él puso algo en la sopa. Sigue actuando con normalidad. El plan de James estaba en marcha, pero esta vez, él no era el único que sabía lo que estaba a punto de suceder. Melissa sintió el celular vibrar en el bolsillo y leyó el mensaje de Carol sin mostrar reacción alguna. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que debía mantener la calma. Respirando hondo, volvió a la cocina y sirvió la sopa en 3 platos. James observaba cada uno de sus movimientos con una atención incómoda, como si estuviera esperando algo. Melissa intercambió una mirada discreta con Carol, quien asintió levemente en señal de confirmación. Era el momento. Tomando su cuchara, ella removió la sopa lentamente, soplando antes de llevarla a sus labios. Pero antes de probar, sonrió a la suegra. «Carol, siempre elogias esta sopa. ¿Quieres probarla antes?» El rostro de James se endureció al instante. Su mano apretó los cubiertos con fuerza y una vena palpitó en su frente. «Ah, no hace falta. Yo ya comí antes», dijo Carol, fingiendo desinterés. «Pero solo un trago, vamos», insistió Melissa, empujando el cuenco hacia la suegra. James dio un paso adelante y, sin darse cuenta, actuó por impulso. «No», exclamó, con una voz que sonaba demasiado alta. El silencio que siguió fue cortante. Las miradas de Carol y Melissa estaban clavadas en él. La desesperación estampada en su rostro lo entregaba por completo. Intentó disimular, soltando una risa forzada. «Quiero decir, la sopa debe estar caliente, ¿no? Mejor esperar un poco». Pero ya era tarde. El pánico en su mirada lo decía todo. Melissa sintió que la sala se llenaba de un silencio asfixiante. James intentaba recomponerse, pero el nerviosismo se reflejaba en cada uno de sus gestos. Miraba de reojo el cuenco de sopa como si fuera una bomba a punto de explotar. La forma en que su mano temblaba al sostener la cuchara no pasó desapercibida. «¿Está todo bien, querido?», preguntó Melissa con una voz calmada pero cargada de significado. Quería ver hasta dónde iba a llegar. James forzó una sonrisa, pero sus ojos estaban sombríos e inquietos. «Claro, solo estoy cansado», respondió, desviando la mirada. Carol, quien siempre había sido excelente para leer a las personas, notó el colapso inminente del hijo. Con una naturalidad ensayada, tomó la cuchara, fingiendo que se iba a probar la sopa. Fue suficiente. En un movimiento abrupto, James extendió el brazo y golpeó la mano de su madre,
haciendo caer la cuchara sobre la mesa. El impacto del metal contra la madera produjo un sonido seco y agudo. Melissa y Carol se miraron, pero no reaccionaron de inmediato. Dejaron que el peso del momento flotara en el aire. James se dio cuenta de que se había expuesto y trató de justificarse. «Perdón, reflejo. No quiero que te quemes», balbuceó, pasándose la mano por la nuca. Un antiguo hábito cuando estaba bajo presión. Melissa comprendió que ese era el punto de inflexión. Si aún quedaba alguna duda, ahora estaba claro como el día. James estaba dispuesto a todo para impedir que tocaran la sopa. ¿Pero por qué? No necesitó más que unos segundos para juntar todas las piezas. Las inversiones arriesgadas, el dinero que desaparecía, los mensajes con Rebecca, la extraña pregunta sobre medicamentos. La verdad la golpeó como un puñetazo en el estómago. Él quería matarla. La ficha cayó con una claridad escalofriante. Melissa sintió un nudo apretando su garganta, pero mantuvo el control. Necesitaba ganar tiempo. Necesitaba las pruebas. Mirando fijamente a James, dijo con una dulzura cortante: «Pareces nervioso. ¿Estás seguro de que todo está bien?» Su mirada se fijó en él por un instante demasiado largo. Él estaba evaluando, intentando entender hasta dónde ella sabía. Carol, por su parte, cruzó los brazos, su expresión endureciéndose. «James», dijo en tono serio, «¿qué está pasando aquí?» Él tragó saliva. El sudor empezaba a formarse en su frente. La tensión en la sala era tan densa que parecía posible cortarla con un cuchillo. James soltó una risa corta y nerviosa. «Nada. Ustedes están exagerando. Qué tontería». Pero su postura lo traicionaba. Sus hombros estaban rígidos. Su respiración era corta e irregular. Melissa sintió una ola de adrenalina recorrer su cuerpo. La cámara oculta había captado todo. La mirada furtiva, el movimiento discreto al verter el líquido en la sopa, su reacción cuando Carol se ofreció a probarla. Él estaba acabado, solo que aún no lo sabía. Carol, notando la oportunidad, decidió presionarlo aún más. «Hijo, mírame», pidió, con una voz cargada de una firmeza maternal que siempre lo había hecho ceder en el pasado. Pero James no la miró. Su atención estaba dispersa, como si estuviera calculando una ruta de escape. Melissa sabía que era cuestión de tiempo antes de que se traicionara por completo. James se levantó abruptamente de la mesa, haciendo que la silla se arrastrara por el suelo con un ruido áspero. Se pasó la mano por la cara, respirando hondo, tratando de disimular el pánico creciente. «Esto es ridículo», dijo, forzando una risa nerviosa. «Me están tratando como si fuera un criminal. Solo estoy preocupado por ustedes, comiendo esta sopa caliente». Su justificación sonaba patética, incluso para él mismo. Melissa mantuvo una postura firme, sintiendo su propio pulso martillar en sus oídos. Sabía que estaba pisando terreno peligroso. Si James era capaz de planear algo tan monstruoso, podría actuar por impulso ahora que estaba acorralado. Carol, al darse cuenta de eso, decidió actuar con cautela. «Hijo, solo queremos entender», dijo con una suavidad fingida. «Si no hay nada malo, entonces no les importaría que analicemos esta sopa antes de comer, ¿cierto?» Los ojos de James se agrandaron por un segundo antes de que recuperara la compostura. «Esto es un absurdo», repitió, con una voz más firme, pero sin la convicción de antes. Miró a Melissa como si esperara que ella cediera, que retrocediera, pero ella no parpadeó. «Voy a llevar una muestra a un laboratorio mañana», continuó Carol, levantándose de la silla. «Después de todo, como enfermera, sé que ciertos compuestos pueden ser peligrosos». James dio un paso adelante, bloqueando el camino de su madre. «Eso no es necesario», dijo en un tono más agresivo. «Ustedes me están insultando en mi propia casa». El corazón de Melissa se aceleró. Por un momento, vio algo en los ojos de él. Ya no era desesperación. Era una amenaza. El ambiente en la sala se volvió sofocante. James continuaba parado frente a Carol, bloqueando su salida, como si estuviera decidido a impedir que ella llevara la sopa. Melissa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hasta ese momento, él aún trataba de mantener la apariencia de un hombre injustamente acusado. Pero ahora, la máscara comenzaba a resquebrajarse. Su mirada era sombría, sus puños estaban apretados. No sabía qué hacer, y eso lo hacía aún más peligroso. «James», dijo Melissa, con voz firme pero controlada. «Si no hay nada malo, ¿por qué estás tan desesperado por impedir que analicemos la sopa?» Observó cómo la mandíbula de su marido se contraía. Abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Ya no había excusas que pudieran salvarlo. De repente, James cambió de táctica. Respiró hondo y forzó una sonrisa tensa. «Ok, esto se fue demasiado lejos»,
dijo, levantando las manos en un gesto de rendición. Tal vez me excedí. Solo estaba preocupado porque la sopa estuvo en el fuego demasiado tiempo. Puede que se haya quemado en el fondo de la olla y alterado el sabor. Melissa y Carol se miraron. ¿Realmente él creía que podían aceptar una excusa tan ridícula después de todo? Entonces pruébala, dijo Carol, extendiéndole el cuenco. James se congeló. Sus ojos pasaron rápidamente de la madre a la esposa, y luego a la sopa humeante frente a él. Su respiración se volvió más pesada. Era el momento de la verdad. «Prueba ahora, James», insistió Melissa. El silencio que siguió fue ensordecedor. James sostuvo el cuenco por algunos segundos, el peso del momento cayendo sobre sus manos sudorosas. Sabía que no podía dar ni un solo sorbo a esa sopa, pues sería su sentencia. El veneno estaba allí, disuelto en el caldo, listo para cumplir el propósito que él y Rebecca habían planeado. Pero ahora, con las miradas de Melissa y Carol sobre él, cada una de sus salidas parecía haber sido cuidadosamente bloqueada. «¿Qué fue?», provocó Melissa cruzando los brazos. «Siempre te encantó esta receta. ¿No quieres probar un poco?». James forzó una risa débil, tratando de recuperar el control de la situación. «Esto es ridículo», murmuró, negando con la cabeza. «Me están tratando como a un criminal sin motivo alguno». Carol no parpadeaba. Su postura rígida recordaba a la de una enfermera experimentada lidiando con un paciente a punto de estallar. «Hijo, si no has hecho nada malo, no hay motivo para dudar», dijo, manteniendo una voz calmada, pero cargada de intención. James miró la cuchara en su mano, luego la sopa. Melissa notó cuando él tragó saliva. Podría fingir indignación, podría gritar, intentar invertir la situación, pero había una única cosa que no podía hacer: beber de ese cuenco. Cada segundo que pasaba sin que él se lo llevara a la boca era una confesión silenciosa. «Vamos, James», provocó Melissa, inclinándose levemente hacia adelante. «Un simple sorbo y todo esto se acaba». El silencio se extendió por demasiado tiempo. Entonces, de repente, James soltó el cuenco bruscamente sobre la mesa, el sonido resonando en la cocina. «¡Están volviéndose locas!», gritó, la máscara finalmente cayéndose. «¿Quieren envenenarme ahora, es eso?». Su explosión fue teatral, pero nadie en la sala cayó en la actuación. Carol ni siquiera parpadeó. Melissa tampoco retrocedió. Fuera lo que estuviera a punto de suceder, ambas estaban preparadas. James se dio cuenta de que ya no tenía control sobre la situación. No podría engañarlas. Y fue entonces cuando tomó su última decisión desesperada. En una fracción de segundo, empujó la mesa hacia adelante, haciendo que el cuenco derramara su sopa en el suelo. Carol se apartó rápidamente, pero Melissa casi perdió el equilibrio. James aprovechó el momento para correr hacia la puerta. «¡Para ahí!», gritó Carol, pero él ya había tomado la llave del coche que estaba en el mostrador. Melissa corrió tras él, pero James fue más rápido. Cuando cruzó la puerta y bajó los escalones del porche, su cuerpo entero estaba tomado por el instinto de supervivencia. Necesitaba huir. Eso era lo único que importaba. Lo que él no sabía era que Melissa y Carol ya lo habían previsto. Mientras James se dirigía apresuradamente hacia el coche, una patrulla policial doblaba la esquina. El reflejo de las luces rojas y azules bañaba la casa en tonos amenazantes. James se congeló en medio del camino, el horror estampado en su rostro. Melissa salió por la puerta, su pecho subiendo y bajando por la adrenalina. «¿Vas a algún lugar, querido?», preguntó, con una voz cargada de una calma cruel. James no respondió. Sabía que su plan se había desmoronado por completo. James miró a su alrededor como un animal acorralado. La patrulla se detuvo frente a la casa y 2 policías bajaron con expresiones firmes, listos para abordar la situación. Melissa mantuvo la postura erguida, con los brazos cruzados, sin mostrar miedo. Carol salió justo detrás de ella, observando al hijo con una mirada mezcla de tristeza y decepción. «¿James Watson?», preguntó uno de los policías, acercándose con cautela. James titubeó, sus ojos alternando entre los hombres uniformados y Melissa. Parecía a punto de correr, pero sabía que eso solo empeoraría su situación. «Sí», respondió con voz tensa. «Usted está siendo detenido bajo sospecha de tentativa de homicidio y fraude de seguro», anunció el policía. El impacto de las palabras fue como un golpe físico. James abrió los ojos de par en par y movió la cabeza, fingiendo indignación. «¡Esto es un error! Yo no hice nada», protestó, pero su voz temblaba. Melissa se mantuvo imperturbable. Había esperado ese momento durante tanto tiempo, y ahora que estaba sucediendo, se sentía sorprendentemente tranquila. «Tenemos pruebas», dijo Carol, sacando un pendrive del bolsillo.
Todo fue grabado. El policía tomó el dispositivo y asintió a su compañero, quien inmediatamente esposó a James. «Tú montaste esto contra mí», gruñó al dirigirse a Melissa, con el odio burbujeando en su expresión. «Tú lo arruinaste todo». Melissa inclinó la cabeza sin parpadear. «No, James. Fuiste tú quien lo arruinó al decidir matarme». Mientras los policías se llevaban a James hacia la patrulla, él forcejeaba, tratando de liberarse. Pero no había escapatoria. El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas fue la confirmación de que su destino estaba sellado. Melissa sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Ya no podría lastimarla. Ya no podría manipular su vida. A su lado, Carol suspiró profundamente, con una expresión cansada pero aliviada. «Nunca imaginé que él sería capaz de esto», murmuró, y por primera vez esa noche, su voz sonó quebrada. Melissa miró a su suegra y le tomó la mano. «Pero lo fue, y lo detenimos». La patrulla partió, llevándose a James a un destino donde ya no tendría control sobre nada. Mientras el coche se desvanecía en la carretera, Melissa sintió una lágrima caliente rodar por su rostro. No era tristeza, era el fin de una etapa. Era la certeza de que ella había sobrevivido. Carol apretó su mano con más fuerza, y Melissa miró la casa donde tantas memorias habían sido construidas y casi destruidas. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Carol, intentando ofrecer una sonrisa. Melissa respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una respuesta. La vida. La verdadera vida. James miraba frenéticamente a su alrededor, como un animal acorralado. La patrulla se acercaba despacio, como si los policías supieran exactamente lo que estaban a punto de encontrar. Dio un paso atrás, considerando correr, pero la puerta de la casa estaba bloqueada por Melissa y Carol, y el coche de la policía ya estaba lo suficientemente cerca como para impedir cualquier fuga. «Esto no puede estar pasando», murmuró, con los ojos fijos en la sirena intermitente. Melissa cruzó los brazos y dio un paso adelante, sin apartar la mirada de él. «¿Vas a decir que es coincidencia?», provocó. «¿Que la policía llega justo ahora?». El pecho de James subía y bajaba demasiado rápido. Su cerebro trabajaba frenéticamente, buscando alguna salida, alguna excusa, cualquier cosa que lo librara, pero no había nada. La patrulla se estacionó y 2 policías bajaron. «¿James Watson?», preguntó uno de ellos, ya sacando las esposas del cinturón. James no respondió. Solo cerró los ojos por un segundo, como si deseara que aquello no estuviera pasando. Pero el instante de negación duró poco. Cuando volvió a abrir los ojos, vio que Melissa sostenía el celular en la mano y en la pantalla se mostraba un archivo de audio. «En caso de que te estés preguntando cómo lo supieron», dijo ella, inclinando la cabeza hacia un lado, «tenemos tu confesión». James sintió que su estómago se hundía. Melissa dio play, y su propia voz resonó en la noche. «¿Está todo listo?». «Sí, solo necesito que ella lo tome». Los policías se miraron entre sí. James palideció. Eso fue sacado de contexto», intentó argumentar, con la voz fallando. Pero nadie allí le creyó. Los policías se acercaron, y antes de que James pudiera reaccionar, sentir las esposas frías en sus muñecas fue la última confirmación de que todo había terminado. «James Watson, estás arrestado por tentativa de homicidio y fraude», anunció uno de los agentes, girándolo con firmeza. «Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra en el tribunal». James miró a Melissa por última vez, con los ojos llenos de ira y frustración. «Tú acabaste con mi vida», escupió entre dientes. Melissa solo arqueó una ceja. «No, James. Tú acabaste con tu propia vida». Se giró justo antes de ver cómo el coche de la policía se lo llevaba, como si aquel capítulo ya no le importara. Carol se acercó y tocó suavemente el brazo de su nuera. «Se acabó, querida», dijo con una sonrisa cansada. Melissa respiró hondo y sintió como el peso de esa pesadilla empezaba finalmente a disiparse. «Se acabó», repitió, más para sí misma que para Carol. Pero sabía que aquel final no era un vacío. Era un nuevo comienzo. En los días siguientes, la noticia del arresto de James se difundió rápidamente. El escándalo tomó proporciones mayores de lo que Melissa esperaba, especialmente cuando la investigación reveló que él estaba sumido en deudas mucho antes de intentar matarla. Los medios expusieron cada detalle, las inversiones fallidas, los desvíos de dinero y, por supuesto, el plan para embolsar el millonario seguro de vida. Rebecca Clark, la amante y cómplice, trató de desaparecer, pero fue encontrada pocos días después y arrestada bajo las mismas acusaciones. Melissa seguía todo con una mezcla de alivio e incredulidad. Aún parecía surreal saber que el hombre con el que había compartido años de su vida era capaz de algo tan cruel.
Pero ahora ella no se permitiría más mirar atrás. A pesar de todo el shock y la avalancha de emociones, Melissa sabía que debía seguir adelante. El divorcio fue rápido y sin obstáculos. James ya no tenía poder para disputar nada. El día en que firmó los papeles, sintió algo que no esperaba: ligereza. Por primera vez en años, ya no había sombras a su alrededor. Ya no tenía que andar con pies de plomo, desconfiar de cada palabra o cuestionarse si estaba imaginando cosas. Ella era libre. Carol estuvo a su lado durante todo el proceso, y fue en una de las largas conversaciones con la suegra cuando empezó a formarse una idea. «Tienes un talento innato para transformar situaciones complicadas en oportunidades», dijo Carol una noche. «¿Has pensado en usar esa experiencia para ayudar a otras mujeres?» Melissa frunció el ceño. ¿Ayudar cómo? La respuesta llegó rápido. Empoderando, previniendo, enseñando. Tree. Carol siempre había tenido un espíritu altruista, fruto de sus años dedicados a la enfermería. Y Melissa, con su experiencia en marketing, sabía cómo construir algo sólido e impactante. Así nació la idea de una consultoría enfocada en la seguridad e independencia femenina. Juntas, crearon un proyecto que combinaba charlas sobre la prevención de abusos financieros y emocionales, además de apoyo para mujeres que necesitaban reconstruir sus vidas después de relaciones destructivas. En pocos meses, el negocio tomó forma. El impacto fue inmediato. Recibieron docenas de mensajes de mujeres que habían pasado por situaciones similares y que finalmente encontraban un espacio en el que se sentían comprendidas y fortalecidas. Melissa se dedicó por completo al proyecto. Cada historia que escuchaba le recordaba su propia trayectoria y reforzaba la certeza de que ese era el camino correcto. Pero, además de la carrera, había algo más que ella debía enfrentar: la posibilidad de un nuevo amor. Durante mucho tiempo, se había protegido contra esa idea, convencida de que jamás volvería a confiar en alguien. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía sus propios planes. En un evento benéfico promovido por la consultoría, conoció a Ethan, un abogado involucrado en causas sociales. Él no trató de apresurarla ni de forzar nada. Simplemente estuvo allí, con su presencia tranquila y constante. Por primera vez desde James, Melissa sintió que quizá podía permitirse sentir algo nuevo. Melissa no se apresuró a etiquetar lo que sentía por Ethan. Por primera vez se permitió simplemente vivir el presente, sin presiones ni expectativas irreales. Él respetaba su tiempo, algo que cada vez la sorprendía más. En sus conversaciones no había prisa, solo una comprensión genuina. Él no intentaba arreglarla ni decirle que todo estaría bien. Solo escuchaba, y eso era lo que Melissa más necesitaba. Poco a poco, empezó a percatarse de que el miedo que cargaba ya no era una prisión, sino una cicatriz. Una marca de lo que había sobrevivido, no de lo que la definía. Carol notó el cambio en la nuera y sonrió al verla recuperar la ligereza de antes. «Pareces diferente», comentó una tarde, mientras tomaban café en la veranda. Melissa sonrió, mirando hacia el horizonte. «Me siento diferente», admitió. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar». Carol asintió, satisfecha. «Es curioso, ¿no? Pasaste por el peor momento de tu vida y, aún así, lograste transformarlo en algo que ayuda a tantas otras personas». Melissa suspiró, pensativa. «El dolor nos enseña lecciones que nunca elegiríamos aprender. Pero ahora sé que todo eso me trajo hasta aquí». La consultoría crecía rápidamente, atrayendo la atención de los medios y expandiendo su red de apoyo. Con el tiempo, Melissa y Carol comenzaron a ofrecer capacitaciones específicas sobre independencia financiera, seguridad emocional y cómo reconocer señales de abuso antes de que se convirtieran en trampas irreversibles. Veían a mujeres que llegaban destruidas, recuperar su fuerza, encontrar su propio camino, y eso era la mayor recompensa que podían tener. El éxito del proyecto solo demostraba lo común que eran historias como la de Melissa. ¿Cuántas mujeres habían sido manipuladas financieramente? ¿Cuántas habían vivido junto a hombres que planificaban sus destinos como si fueran bienes desechables? Pero había algo más. Un día, mientras revisaba algunos materiales para una charla, Melissa recibió un correo electrónico de un remitente desconocido. El asunto la hizo contener la respiración. James Watson. Su pecho se apretó, y por un instante, dudó. Respirando hondo, abrió el mensaje. Era corto, sin rodeos. «Lo perdí todo. Ganaste. Pero un día te darás cuenta de que en el fondo todos tenemos un precio». Melissa sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero entonces algo curioso ocurrió. Se rió. No de nervios, sino de ironía.
Él aún creía que la vida se resumía en transacciones, manipulaciones y ganancias. Pero ella sabía que había algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero: la libertad. Borró el correo sin responder. James formaba parte de un pasado que ya no tenía cabida en su nueva vida. Mirando hacia adelante, Melissa sabía que el futuro no sería perfecto, pero sería suyo, y eso era lo único que importaba. Pasaron los meses, y la vida de Melissa continuó transformándose de maneras que nunca había imaginado. La consultoría, que comenzó como un pequeño proyecto entre ella y Carol, ahora se expandía a diversas ciudades. Las alianzas con abogados, psicólogos y especialistas en seguridad le dieron mayor estructura al trabajo, permitiendo que cientos de mujeres encontraran apoyo para recomenzar. Con cada historia compartida, Melissa veía ecos de lo que ella había vivido. Pero, contrariamente a lo que temía, revivir su propia experiencia no la debilitaba. Por el contrario, la hacía aún más fuerte. Era la prueba viva de que era posible sobrevivir y prosperar después del dolor. Carol, siempre a su lado, era su mayor aliada. ¿Te has dado cuenta de lo que has construido?, preguntó una noche mientras organizaban materiales para un evento. Melissa sonrió, negando con la cabeza. A veces aún me sorprende. Carol le acarició la mano con ternura. Transformaste tu dolor en algo que salva vidas. No todo el mundo puede hacer eso. Melissa sabía que Carol tenía razón, pero también sabía que nada de aquello hubiera sido posible sin la presencia de su suegra. No compartían la misma sangre, pero compartían algo aún más fuerte: una lealtad inquebrantable. Fue entonces que, en una tarde tranquila, Melissa recibió una noticia inesperada. El abogado de James se puso en contacto para informar que él había intentado un recurso para reducir su condena, alegando buen comportamiento. Al principio, la información hizo que su estómago se revolviera. No por miedo, ella no tenía, sino porque James aún creía que podía manipular el sistema de la misma forma en que manipulaba a las personas. Sin embargo, la solicitud fue rechazada sin mayores complicaciones. Melissa sintió un discreto alivio, no porque quisiera venganza, sino porque sabía que él debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Ya no era un fantasma en su vida, era solo un hombre tras las rejas, cosechando lo que había sembrado. Esa noche, al cerrar su oficina, Melissa caminó hacia la veranda y miró el cielo estrellado. La brisa fresca rozaba su piel y se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, ya no había incertidumbre ni miedo en su interior. James ya no estaba allí. El pasado ya no estaba allí. Solo existía el presente, y ante ella, un futuro entero esperando ser vivido. Sonrió. La vida había intentado derribarla. Pero al final, Melissa Watson no solo había sobrevivido, había renacido. A la mañana siguiente, Melissa se despertó antes del amanecer. Había un evento importante ese día, un seminario que reuniría a expertos y mujeres en busca de orientación para recomenzar sus vidas. Pero, antes de sumergirse en la rutina, decidió hacer algo que hacía tiempo evitaba. Tomó su coche y se dirigió a un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar que solía frecuentar antes de que su vida se desmoronara. Sentada en su mesa habitual, pidió un café negro, sin azúcar, exactamente como le gustaba antes de James. Mientras sostenía la taza caliente entre sus manos, percibió algo simple pero poderoso. Finalmente era dueña de sí misma otra vez. Al salir del café, Melissa sintió el celular vibrar en el bolsillo. Era un mensaje de Ethan. «Buenos días. Pasando para recordarte que el mundo es mejor porque existes. Nos vemos en el evento». Una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios. La vida le había dejado cicatrices, pero también le había regalado nuevos comienzos. Cuando llegó al lugar del evento, vio a decenas de mujeres conversando, compartiendo historias y aprendiendo unas de otras. Carol ya estaba allí, organizando los últimos detalles. Al verla, sonrió con orgullo. «¿Lista para cambiar más vidas hoy?», preguntó. Melissa respiró hondo, mirando todo lo que había construido. «Lista», respondió, porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía que nada podría detenerla.